Mi familia me dijo que no me necesitaban, así que dejé de pagar todo. Y todo se vino abajo. Ahora me culpan. Nunca fui una hija problemática. Nunca di dolores de cabeza. Nunca rompí nada que no pudiera arreglar. Nunca levanté la voz más de lo necesario. Y aún así, crecí con la certeza de que algo en mí estaba mal. No porque me lo dijeran directamente, sino porque el mundo dentro de mi casa parecía acomodarse siempre para todos. Menos para mí. Soy la hija mayor. En mi familia eso no fue una casualidad biológica. Fue una etiqueta que definió mi lugar desde que aprendí a caminar. Mientras otros niños eran cuidados, yo aprendí a cuidar. Mientras otros lloraban y recibían consuelo, a mí me pedían calma. Tú entiendes, me decían. Tú eres madura. Y esa palabra, madura, empezó a pesarme más que cualquier castigo. Recuerdo perfectamente el día en que entendí que no tenía permitido ser niña. Tenía 7 años cuando nació mi hermano Daniel. Mi mamá lo sostuvo en brazos, agotada pero sonriente, y alguien dijo que yo ya estaba grande, que ahora tenía que ayudar. Nadie me preguntó si quería. Nadie me explicó qué significaba ayudar. Simplemente se dio por hecho que mi infancia había terminado ahí mismo, al pie de esa cuna. Daniel lloraba y alguien corría. Yo lloraba y me pedían paciencia. Daniel rompía algo y lo justificaban. Yo rompía algo y me miraban decepcionados. Daniel se equivocaba y era una etapa. Yo me equivocaba y era una falla. Mi papá siempre fue una figura distante. No ausente, pero tampoco presente de verdad. Estaba en la casa, sí, pero como si su mente estuviera en otro lugar. Cuando hablaba, lo hacía para minimizar. Nunca levantó la voz, nunca insultó, pero tenía ese don cruel de hacerte sentir exagerada con una sola frase. No es para tanto, decía. Y con eso enterraba cualquier emoción que yo intentara expresar. Mi mamá, en cambio, lo llenaba todo. Sus palabras, sus gestos, sus silencios. No necesitaba gritar para dominar el ambiente. Bastaba un suspiro largo, una mirada cansada, un está bien, no importa. Aprendí rápido que decir que no tenía consecuencias, y todas caían sobre mí. Crecí escuchando que yo era la fuerte, que yo no necesitaba lo mismo que los demás, que yo podía sola. Y me lo creí. Me lo creí tanto que dejé de pedir ayuda incluso cuando la necesitaba desesperadamente. En la escuela sacaba buenas notas, no porque me apasionara estudiar, sino porque sabía que no podía fallar. Si llegaba con un 9, nadie me felicitaba. Si llegaba con un 8, había reproches. Daniel podía reprobar y mis padres decían que el sistema no era para él, que era inteligente a su manera, que ya encontraría su camino. Siempre su camino, nunca el mío. Con los años, la dinámica se volvió invisible pero absoluta. Yo era la que entendía cuando no había dinero, la que cedía cuando había que elegir, la que se adaptaba cuando algo no salía bien, y nadie parecía darse cuenta de que esa adaptación constante me estaba borrando. Cuando empecé a trabajar, todavía vivía en casa. Conseguí ese empleo con orgullo, con la ilusión de sentirme independiente por primera vez. Recuerdo ver mi primer sueldo reflejado en la pantalla y pensar que, por fin, algo era solo mío. Duró poco, muy poco. Primero fue una sugerencia suave, luego una necesidad urgente, después una costumbre, y finalmente una obligación que nadie cuestionaba. Yo pagaba porque podía, porque no me costaba tanto, porque para eso está la familia. Daniel, mientras tanto, flotaba. Cambiaba de intereses como de ropa. Un mes quería estudiar algo, al siguiente quería emprender, al siguiente no sabía qué quería. Siempre había una razón para no avanzar. Siempre había alguien que lo justificaba. Y poco a poco, ese alguien empecé a ser yo. Yo no solo aportaba dinero, aportaba silencio, aportaba comprensión, aportaba paciencia, aportaba tiempo. Y nadie me preguntaba cuánto me estaba costando todo eso. Había días en los que volvía del trabajo con la cabeza a punto de estallar, y aún así, debía escuchar problemas ajenos. Problemas que no eran realmente problemas, sino consecuencias evitables. Si yo intentaba hablar de mi cansancio, la conversación giraba. Siempre giraba. Terminaba hablando de Daniel, de mi mamá, de la casa. Yo aprendí a desaparecer en mi propia vida. Y lo más cruel es que durante mucho tiempo pensé que así era como debía ser. Que eso era ser buena hija, buena hermana, buena persona. Nunca imaginé que un día esa misma familia, a la que entregué todo sin medir, sería capaz de mirarme a los ojos y decirme que ya no querían nada que ver conmigo. Pero para llegar ahí, todavía faltaba. Un lunes cualquiera. Yo ya me había acostumbrado a cargar con la rutina de la casa como si fuera mi trabajo, pero ese lunes todo parecía diferente. Llegué del trabajo más cansada que nunca. El transporte saturado, llamadas de clientes complicadas y un proyecto que tuve que salvar sola porque mi jefe confiaba en mí. Abrí la puerta de la casa y el silencio me golpeó, pero no era paz, era la calma antes de la tormenta. Daniel estaba tirado en el sillón, con los pies sobre la mesa que yo había comprado meses antes, una caja de pizza vacía a su lado, restos de chocolate pegajosos en la mesa, un vaso con leche derramado. Sonreía al mirar el teléfono como si nada en el mundo dependiera de él. Mi mamá estaba en la cocina preparando café, suspirando sin mirarme. Mi papá, como siempre, en su escritorio, mirando papeles que seguramente nunca eran míos, pero siempre me hacían sentir que yo no pertenecía a esa casa de verdad. «Llegas tarde otra vez», dijo mi mamá sin levantar la cabeza.
Tu hermano estuvo esperando horas que le resolvieras lo del coche. Sentí como algo dentro de mí se quebraba de nuevo. Mi corazón latía con rabia contenida y cansancio acumulado durante años. Intenté respirar y dije lo que había aprendido a no decir nunca. No puedo hoy. Estoy agotada. Mi mamá me miró con esa mezcla de decepción y reproche que había aprendido a leer desde niña. Mi papá negó con la cabeza. Daniel se encogió de hombros, como si yo fuera un obstáculo en su mundo. Siempre tú primero, dijo mi mamá. Así no funciona una familia. Daniel soltó un bufido y agregó con sorna. Claro, la señorita importante, que todo le molesta. Ese comentario fue la chispa. Por primera vez en años, hablé sin suavizar, sin disculpar, sin calcular. Estoy cansada de pagar todo. De resolver siempre, de que nunca nadie vea lo que hago. Estoy agotada de que ustedes normalicen que yo sostenga todo mientras... Daniel solo toma y toma. Se hizo un silencio absoluto. La televisión de fondo, el tic-tac del reloj, todo desapareció por un instante. Yo sentí que hablaba hacia un vacío, pero necesitaba decirlo. Mi mamá respiró hondo, intentando mantener la calma. Exageras como siempre. Todo lo que hacemos es por ti. ¿Qué clase de hija eres? ¿Por mí? Pregunté. ¿Por mí o porque siempre quieren que haga todo lo que ustedes no quieren hacer? Mi papá levantó la voz, algo que casi nunca hacía. Tú dramatizas demasiado. Siempre lo has hecho. Daniel finalmente, con la arrogancia que siempre lo caracterizó, dijo. Si tanto te molesta ayudar, nadie te obliga. Ese fue el golpe final. Un silencio pesado siguió, hasta que mi mamá dijo, con esa calma que duele más que cualquier grito. Si vas a seguir con esa actitud, mejor no tengas nada que ver con nosotros. Nada que ver conmigo. Como si de repente yo fuera prescindible. Como si todas mis noches sin dormir, todo mi dinero, todo mi tiempo, todo mi esfuerzo, no hubiera existido jamás. Cerré la puerta de mi cuarto y me senté en la cama. Durante horas lloré, no por tristeza, sino por claridad. Me di cuenta de que nadie me veía como persona, solo como caja de dinero, como remedio, como soporte. Daniel nunca se había dado cuenta de que sus privilegios tenían un precio. Mis padres nunca consideraron que yo podría cansarme. Al día siguiente hice algo que había meditado durante toda la noche. Cancelé todos los pagos automáticos. Renta, luz, agua, internet, comida, todo. No lo hice por venganza. Lo hice por coherencia. Si no querían tener nada que ver conmigo, tampoco podían querer mi dinero. El efecto fue inmediato. Primero mensajes de Daniel. Oye, contesta. Es urgente. Nos van a cortar la luz. ¿Qué hiciste? Nos estás arruinando. No entiendo por qué harías esto. Yo no respondí. Luego vinieron llamadas de mi mamá. Súplicas mezcladas con reproches. No sé qué te pasa. No me hagas esto. Pensé que podíamos hablar. Es solo un malentendido. Mi papá finalmente me llamó, serio y rígido. Esto va a traer problemas para todos. No debiste hacerlo. El día se convirtió en un torbellino. Los servicios se cortaron. Daniel empezó a vender cosas que no podía pagar. Su coche, su consola de juegos, cualquier cosa que dependiera de mi dinero. Mis padres tuvieron que ajustar cada gasto que yo había sostenido en silencio durante años. Por primera vez, enfrentaron las consecuencias de que yo era el pilar invisible que sostenía todo. Y yo, finalmente respiré. Meses después, mi departamento pequeño se convirtió en mi refugio. Dormí en silencio. Comí en silencio. Por primera vez, nadie me miraba con expectativas, reproches ni demandas. Aprendí que podía vivir sin ser la que arregla todo, la que paga todo, la que aguanta todo. Pero las llamadas continuaron. Daniel todavía me rogaba, lloraba, suplicaba, intentando recuperar lo que había perdido. Mis padres trataban de justificar todo. Pensábamos que no lo harías en serio. Era solo un empujón para que Daniel aprendiera. No queremos perderte. Lo entendí. No me querían porque era su hija. Me querían porque podía sostenerlos. Y cuando dejé de hacerlo, todo su mundo se tambaleó. Yo aprendí por primera vez que la fuerza que ellos admiraban tanto en mí no era algo que podía regalar eternamente. Que decir no no era traición. Que elegirme a mí misma no era egoísmo, sino supervivencia. El desarrollo de todo aquello no fue un evento único, sino una cadena de pequeñas explosiones. Cada pago que dejé de hacer, cada servicio que se cortó, cada llamada desesperada, cada reproche tardío. Cada uno era una lección dura sobre lo que significa sostener a una familia que nunca te sostuvo a ti. Y mientras ellos sufrían las consecuencias, yo empezaba a vivir. Pasaron semanas después de que dejé de pagar cualquier gasto. Semanas en las que la casa que había sido mi prisión silenciosa comenzó a caer en pedazos sin que yo estuviera allí para sostenerla. Mis padres empezaron a discutir por dinero. ¿Por qué había cortado los pagos? Por cómo Daniel no podía con nada. Antes, todo el desorden de sus vidas lo resolvía yo. Ahora la responsabilidad recayó sobre ellos. Y parecía que por primera vez estaban experimentando lo que yo había vivido durante años. La presión, la culpa y el miedo. Recuerdo el primer momento en que me sentí realmente libre. No fue un grito de victoria ni una sensación súbita de poder. Fue algo más silencioso, más profundo. Me desperté en mi pequeño departamento, sola, sin obligaciones que no me correspondieran, con un café caliente en la mano, y por primera vez en décadas no sentí presión ni culpa. Miré las paredes desnudas y pensé, esto es mío. Esto es mi vida. Esto soy yo. Pero la paz no significaba que la tormenta se hubiera detenido afuera. Mi teléfono seguía sonando. Daniel, desesperado, llamaba a todas horas, mensajes, audios, notas de voz suplicando ayuda. Cada intento suyo era un recordatorio de que había sostenido su mundo por años. Mis padres llamaban para suplicar, justificar, culpar, llorar, todo al mismo tiempo. Cada conversación era un enfrentamiento emocional.
Un campo de batalla que yo ahora podía observar desde la distancia, sin que me afectara directamente. Ellos estaban aprendiendo, aunque a su manera, lo que yo había sentido durante tanto tiempo. Un día finalmente me decidí a responder. No para retomar mis antiguas obligaciones, sino para establecer límites claros. Llamé a Daniel, que estaba al borde del llanto. Daniel, empecé. Te escucho. Pero no voy a pagar nada más. No voy a resolver tus problemas ni los de nadie. Tienes que aprender a manejar tu vida, como yo tuve que aprender a manejar la mía. Su silencio al otro lado de la línea fue un golpe. Sabía que nunca había pensado en la posibilidad de valerse por sí mismo. Sabía que siempre había dado por hecho que yo estaría allí. Y ahora, mi voz firme le enseñaba algo que no podía ignorar. Yo ya no estaba disponible para sostenerlo. Mis padres llegaron después, buscando confrontarme personalmente. Cuando los vi entrar al pequeño departamento que había convertido en mi refugio, sentí una mezcla de nostalgia, tristeza y determinación. Ellos esperaban lágrimas, remordimientos, sumisión. Pero lo que encontraron fue calma. Escúchenme, les dije. Todo lo que hice por ustedes lo hice con amor, pero también con límite. Ahora tienen que vivir con las consecuencias de sus decisiones. No soy su cajero, ni su mediadora, ni su trabajadora gratuita. Yo tengo mi vida. Mi mamá comenzó a llorar, y mi papá frunció el ceño, visiblemente incómodo. Daniel, que estaba detrás de ellos, no sabía dónde mirar. Durante años, yo había sido la persona que absorbía su caos. Ahora eran ellos los que tenían que enfrentar sus errores sin una red de seguridad. Con el tiempo, empezaron a cambiar. Lentamente. Con dificultad. No porque yo los perdonara automáticamente, sino porque el cambio era la única manera de reconstruir algo que había sido destruido por años de dependencia de mi sacrificio. Daniel consiguió su primer trabajo estable. Algo pequeño pero suficiente para darse cuenta de que podía sostenerse. Mis padres empezaron a organizar su economía, aunque torpemente, y a reconocer por fin que yo había hecho más por la familia que cualquiera de ellos podía imaginar. A mí me tocaba ver, desde la distancia, cómo mis esfuerzos pasados comenzaban a tener efecto, pero sin cargar con ellos. Fue entonces cuando entendí algo crucial. La verdadera libertad no era abandonar a quienes amaba, sino dejar que aprendieran a vivir sin depender de mí, que entendieran que el amor genuino no es exigir sacrificio constante, sino compartir responsabilidad. Lo más sorprendente fue cuando, meses después, recibí un mensaje de Daniel. No era una súplica, no era un reproche. Era una palabra simple, pero que resonó como un eco largo. Gracias. Nunca había escuchado esa palabra de él con sinceridad. Fue un reconocimiento tardío, un pequeño triunfo que validaba todo lo que había hecho por mí misma antes de hacerlo por él. Y no era suficiente para borrar años de dolor, pero sí para mostrarme que mi decisión había sido la correcta. Finalmente, mi departamento pequeño se convirtió en mi santuario. Decoré poco, pero con cosas que elegí yo. Fotos de viajes que hice sola, libros que amaba, una planta que cuidaba cada mañana. Cada objeto era un recordatorio de que mi vida me pertenecía. Mis padres y Daniel empezaron a visitarme. No para pedir dinero ni resolver sus problemas, sino para compartir tiempo, aprender a relacionarse conmigo de manera saludable. Y aunque no todo fue perfecto, nunca más me sentí explotada, invisible ni prescindible. Cerré los ojos una noche y sentí algo que nunca había sentido antes. Paz. No era una paz ruidosa ni dramática. Era la paz de saber que había tomado control de mi vida, que había puesto límites claros, y que finalmente podía amar y ser amada sin sacrificarme hasta desaparecer. La familia que me había borrado y explotado descubrió, demasiado tarde, quién sostenía su mundo. Yo, en cambio, descubrí quién sostenía el mío. Y ese descubrimiento, más que cualquier dinero, más que cualquier reconocimiento tardío, fue mi victoria definitiva.